Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este nuevo programa de las Memorias del Puerto, un programa y un espacio de conversación sobre Valparaíso, sobre la ciudad-puerto más importante de Chile y sobre su pasado, su presente y algunas proyecciones hacia el futuro. Este es un espacio que produce Fundación Piensa junto con la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta ocasión tenemos como invitado a Gonzalo Undurraga. Gonzalo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Tomás. Gracias por la invitación. Gonzalo es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es además fundador y director de la asociación Plan Cerro y además es cofundador de la Corporación Metropolítica. Entremos entonces de lleno a la conversación, digamos, vinculada a tu persona y a su vez al vínculo tuyo con Valparaíso. Y partamos por lo biográfico. Bueno, tú me contabas antes de empezar el programa que, claro, tú no naciste o no creciste aquí en Valparaíso o en el Gran Valparaíso. En cambio, naciste en Santiago y, bueno, tus primeros años son de vinculación más con la capital, no así con el puerto. La pregunta es, ¿cuál es tu primera vinculación y tu primera aproximación a Valparaíso? Y si fue esto inmediatamente una declaración de amor, o si fue distinto a eso, y si fue en el fondo el hecho que finalmente te hayas radicado aquí en Valparaíso, fue un hecho que obedece a un proceso que se desarrolló después. Bueno, sí, a ver, nací en Santiago, pero en rigor tuve un affair con Valparaíso muy chico, a los dos años y medio de edad. Nos embarcamos con mi familia en un barco que zarpó de Valparaíso, el último de la línea italiana que operaba en ese momento de pasajeros. Se cerraba el circuito Valparaíso-Barcelona con ese zarpe y nos fuimos con mi familia todos a vivir a Barcelona cuando yo tenía 2 años y medio más o menos. Entonces, no te voy a decir que me acuerdo de la escena, digamos, pero tal vez hay alguna memoranza, algún olor, ¿cierto? Y luego, claro, volvimos por allá por el 79 más o menos a vivir a Santiago y crecí, mi adolescencia fue en Santiago, en la capital. Y luego me vengo a estudiar, el 91 ingreso a la Escuela de Arquitectura y así voy conociendo la ciudad desde la lógica de la escuela, digamos, que es el croquis, empezar con esto de la observación, una cosa mucho más abstracta que ir a entender más el tejido social que allí habita. Nosotros estábamos en esa escuela, yo creo que de alguna manera en una burbuja que tenía que ver con las cosas que se veían en Ritoque o ahí en la escuela que está en Recreo, digamos, y que tiene que ver con Amereida, con otros elementos distintos a la cosa pública o social de Valparaíso. Esta visión poética de Alberto Cruz, sí, y que tiene sus pros y sus contras también, ¿cierto? Entonces, sin embargo, me tocó vivir desde el 91 en Valparaíso, en distintos cerros, ocupando algunas casas con compañeros, etc. Y la memoria que yo guardo de esa época era de una ciudad muy tranquila, muy olvidada, muy quieta, muy calma. Probablemente nosotros éramos los más ruidosos y donde no había ninguna oportunidad, digamos, o sea, qué sé yo, el Bar La Playa, por ejemplo, no había nadie en el Bar La Playa. Cuando tú ibas al Bar La Playa no había nada, habían 2 viejitos ahí y tú veías esta maravilla de bar, claro, donde se estaban apenas manteniendo con ninguna demanda, digamos. Entonces era complicado proyectar hacia el futuro esta ciudad, siendo que no se veía por ninguna parte que hubiese una ubicación en el mapa. Todo era Santiago y Santiago miraba para afuera y estaba la Bienal de Sevilla y pasaban cosas afuera y la Escuela Católica de Santiago era como la que llevaba esta cosa del diseño adelante y era muy importante el diseño y el diseño. Pero acá, sin saberlo en ese entonces, lo que ocurría era una falta de procesos, o sea, procesos complejos, donde el diseño es lo que aparece al final, digamos. Y eso, por intuición, uno decía, bueno, si me quiero quedar, intentaré en Viña, digamos, encontrar algún trabajo y eso me ocurrió, digamos, antes de entregar la carpeta a título yo ya estaba empezando a trabajar en una oficina en Viña, una constructora, y empecé entonces con esto de Viña Valpo,
pero realmente no prosperó mi trabajo en esa constructora y la verdad es que en algún minuto me vi con el agua hasta el cuello y tuve que decidir partir. Así que me dejé la ciudad el año 99. Perfecto. Pero claro, tú contabas que en el fondo, claro, fue como una aproximación desde la arquitectura, y también un poco de este concepto poético de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, pero que, claro, no fue una relación de amor, digamos. O estoy exagerando con esta... Tú dices que no fue una relación de amor. Yo diría que hubo una relación de múltiples factores, digamos. Claro, no es el arraigo que tiene el nacido acá. Eso es claramente... yo tengo hijos nacidos acá y veo cómo ellos juegan en la calle y tienen toda esta relación con la ciudad, y para ellos es natural todo lo que ven y todo lo que ocurre. Y para nosotros, los que estudiábamos en la escuela, por ejemplo, los que teníamos cierta sensibilidad, digamos, con el tema, era un continuo sorprenderse sobre espacios de la ciudad, intersticios, lugares y fenómenos también sociales que cada uno podía llegar a interpretar sin profundizar mucho en el tema, porque no era el marco de estudio, como te digo, pero claramente había una relación de afectos dentro de eso, ¿te fijas? Pero como te digo, uno tiene que empezar a proyectarse cuando está estudiando, y algo que no ocurría en ese momento, y te lo doy fe de eso, digamos, es que todos los que estudiábamos alguna cosa en Valparaíso, no veíamos acá. Yo tengo muchos compañeros que venían de regiones a estudiar en la Católica, en la escuela, y todos ellos terminaban en Santiago. O sea, esto es como una interfase entre el lugar del que tú vengas y finalmente la capital. Y yo, como venía de la capital, la verdad es que yo no quería volver a la capital. Eso sí lo tenía claro. Pensaba más salir afuera, viajar y tratar de entender un poco cómo es la cosa afuera. Cosa que finalmente me salió de alguna manera. Claro, ¿nos puedes contar cómo vuelves tú a Valparaíso sí. Años después? Claro, me resulta que me voy el 2000 a Estados Unidos, me voy a Nueva York a probar suerte, y allá llego en una época en que había empleo, full empleo. O sea, tú lo único que tenías que saber era sentarte en un computador, en mi caso dibujar en AutoCAD y punto. Con eso ya podías quedar en alguna parte. Así que me fui metiendo, no fue fácil, pero finalmente logré entrar en una oficina que quedaba en el downtown abajo en Manhattan, y esa oficina me recluta y me hace de sponsor para generarme el proceso de visado de trabajo, que era un gran objetivo y lograrlo era importante, a pesar de que bueno, después tuve a mí esa gran ciudad, la verdad es que era fascinante, pero por otro lado era una tortura, digamos, vivir ahí. Entonces, la cosa es que tengo que venir para acá para hacer todo el papeleo, etcétera. Me paso unos meses aquí, aprovecho de hacerme la idea de que voy a volver a trabajar allá, y que me voy a quedar quizás cuantos años, en fin. Y cuando me llega finalmente la visa, le estampo en el pasaporte, en la embajada, y me preparo para irme, surge este problema que se llama el terrorismo, el ataque a las Torres Gemelas. Se caen las torres y mi oficina quedaba a pocas cuadras. Entonces yo dije, acá cero posibilidad, o sea, ni aunque me lo pidieran, cosa que no ocurrió, digamos, yo no me iría nunca o sea, sentí que Chile era realmente un paraíso, porque más allá de todos los problemas que tenemos como país, qué sé yo, acá tenemos un lugar que está, en ese momento uno lo veía totalmente lejano a ese tipo de fenómeno. Entonces, obviamente que la visa quedó ahí, y ahí me pasó que estar varios meses sin trabajo y con mucha angustia, sin saber qué hacer, hasta que finalmente tomé la decisión de venir para acá. Eso estuvo también ligado a que había en ese momento procesos que estaban ocurriendo en la ciudad, anuncios que estaban habiendo, en 2002, y que tienen que ver con obras que finalmente se hicieron, importantes. Claro, ¿puedes contar y explicar cuáles son esos anuncios que se hicieron y cuáles fueron los hechos decisivos que de alguna manera marcaron esta decisión, quizás valiente o como se quiera, o visionaria, como se quiera llamar, dado que no había resultado el plan de Estados Unidos, en este caso Nueva York, venirte entonces a dejar Santiago y venirte a Valparaíso? Mira, para ser más riguroso aún, te confieso que sí había un vínculo en ese momento que me atraía mucho, que era la posibilidad de hacer música con unos amigos, ¿ya?
yo había estudiado música cuando chico, etcétera, piano específicamente, y surge esta invitación al verme a mí dando bote en Santiago después de todo de venir a tocar con unos amigos en unas cosas improvisadas, etcétera, etcétera. Eso ya era una razón por la cual venirse para acá, además de otros temas personales, en fin. Pero cuando uno igual tiene que tomarse la cosa en serio y proyectarse qué voy a hacer acá como arquitecto. Profesionalmente, claro. Un anuncio que me llamó la atención fue el anuncio del presidente en ese momento, Ricardo Lagos, que dice que se la va a jugar por un nuevo acceso para el puerto. Y sin tener idea en ese momento de la relación puerto-ciudad ni nada, ya entender que se está haciendo un anuncio de tal envergadura histórico por el discurso que uno está escuchando, uno dice, wow, esto va a generar ciertos procesos. Y como también en esa época había ya una relación con ciertos personajes en la ciudad que sabían más que uno, digamos, de lo que estaba pasando, entonces empecé a entender que la declaratoria que se estaba empujando desde entonces, que venía desde los 90, con los ascensores primero y luego con la zona típica, y otros fenómenos que era el comienzo de la creación del Consejo Nacional de Cultura, en fin, había una cierta atmósfera en que podía venirse aires de cambio, ¿ya? Y tal vez a veces uno se pregunta, ¿habría sido iluso, digamos, porque esos cambios, pucha, que cuesta que se manifiesten, que lleguen, pero sin embargo esa fue una buena razón para decidir quedarme y tratar de empezar acá. ¿Cómo, claro, tú ya llegas un par de años acá y ya te estableciste y echaste raíces acá? Claro, tú hablabas, bueno, de los años 90, ¿no es cierto?, que es la época en la cual te tocó estudiar acá, luego, bueno, tu salida al Valparaíso y finalmente tu regreso a comienzos de la década de 2000. ¿Cómo ves tú, cómo evalúas tú el desarrollo de Valparaíso desde tu regreso, es decir, desde el 2000? Quizás hay un hito ahí, digamos, relevante, que es la declaración de Valparaíso o de ciertas áreas de Valparaíso como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. ¿Y cómo evalúas tú entonces el desarrollo que ha habido desde entonces hasta ahora? Tú hablabas, claro, de una cierta atmósfera que se percibía, que se podía respirar, y también de cierto aire de cambio. Al mismo tiempo te acotaste de que, claro, a veces uno se hace ilusiones y proyecta ciertas cosas, pero finalmente no es tan fácil. ¿Cómo ves tú y cómo analizas tú este desarrollo que ha habido desde entonces, 2001, 2002, 2003, hasta el presente de esta ciudad? Mira, yo te diría que a la luz de los últimos acontecimientos que han habido en la ciudad, te diría que ha sido positivo. Es decir, ha habido una evolución sustancial entre la ciudad que uno se encuentra en ese momento, en la cual uno parte como arquitecto haciendo, por ejemplo, una remodelación y se enfrenta a una dirección de obras y ve todo un anquilosamiento institucional donde aparecen ciertos incentivos para la inversión por acá, pero hay otros, ¿cómo se llama?, reglamentos, ordenanzas por allá, y uno ve que no hay diálogo entre una cosa y la otra. Y ve también que hay, por otro lado, por otra parte, hay varios como uno que empiezan a creer en esto, empiezan a venirse a la ciudad, también son fenómenos muy interesantes, pero todos estamos como un poco con esa misma interrogante. Entonces, eso va generando con el tiempo la asociatividad, es una cosa natural, digamos, cuando estamos todos con grandes carencias, no tenemos herramientas, estamos con una gran incertidumbre, interrogante, pero con mucha expectativa. Entonces, cedemos ante nuestros intereses personales, ¿cierto? No hay tanta competencia, por un lado, que en ciertos ámbitos es bueno, digamos, es decir, hay más colaboratividad, ¿ya? Se van creando grupos, o uno va ingresando a grupos, o va atentando, va olfateando, ¿no es cierto?, grupos ya existentes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de haber asistido a varias reuniones de Ciudadanos por Valparaíso, incluso antes de haberme ido afuera, o sea, en el 99 fue la primera vez que me acuerdo que estuve en una de esas reuniones, y por ejemplo, la diferencia entre esa reunión del 99 de Ciudadanos por el Valparaíso, que era juntarse en la casa de alguien a compartir un tecito, qué sé yo, y lo que está pasando hoy día con la alcaldía ciudadana, digamos, claramente es un cambio rotundo, digamos. Es decir, es una consolidación de un cuerpo político que se está regenerando, o una politización de la ciudadanía, digamos, que me parece que es un primer paso, porque la verdad que el vacío de los 90, digamos, no tenía por dónde. Entonces, en ese sentido, lo encuentro notable. Pero, por otro lado, también ha habido amenazas, digamos, que se han ido como instalando en la ciudad, que son parte del mismo proceso.
Es decir, hay otro elemento importante en esto que es mucho más invisible que los discursos del lago o que la declaratoria, que es el plan de expansión portuario, por ejemplo. Ese es un elemento clave que uno no lo sabe porque no está atento a la jugada, digamos, pero el año 97 está la ley y a partir de eso se inicia una transformación o un proyecto de transformación, un plan maestro gigantesco y que hoy día ya todos lo conocemos, ya sabemos cuáles son las tensiones que se han generado con la ciudad y que, bueno, la ciudad creo que está mejor empoderada para poder enfrentar ese tema. Entonces me parece que estamos viviendo un momento histórico muy, muy interesante y por lo mismo hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se hace, con lo que se piensa, con lo que se publica para afuera. No vaya a ser que caigamos en el error de ser especie de chivo expiatorio, digamos, para procesos mayores que se espera que ocurran qué sé yo, en el país o en el mundo, digamos. Porque la verdad que no hay que perder el foco en que los problemas de Valparaíso están instalados no desde los 90, sino que desde el año 30 hacia adelante, digamos. En ese sentido la perspectiva histórica no se puede perder y también revisar la historia, porque ¿por qué estamos en lo que estamos, digamos? ¿Qué pasó de los 30 hacia atrás, exactamente, digamos? ¿Por qué tenemos una imagen de un Valparaíso esplendoroso, pero sin embargo, ¿de dónde salió toda la gente que está viviendo en las zonas altas? No apareció de la noche a la mañana o simplemente después del incendio urbano. Ese fenómeno está arraigado también desde los inicios de este Valparaíso esplendoroso. Entonces, eso por un lado. Y por otro, también establecer paralelos con otras ciudades, que es lo que te comentaba antes también, ¿cierto? Interesante ver cómo fenómenos como el que está pasando hoy día en Valparaíso han ocurrido en otras partes, muy específicas en el mapa, digamos, y han habido experiencias positivas y otras negativas que sería bueno revisar. Exacto, quizás podemos hablar un poco de eso, porque claro, tú hacías referencia a este proceso político, digamos, que se ha dado y mencionabas estos ciudadanos por Valparaíso y esta reunión en el año 99 y la situación que tenemos en el presente. Claro, que dice relación con este cierto empoderamiento, etcétera, de la ciudadanía y que, como dices tú, ojalá no se convierta en una suerte de chivo expiatorio para proyectos políticos de otra índole, pero que quizás, se escapan un poco de lo que es la preocupación o la prioridad central enfocada en Valparaíso. Y la pregunta es, desde el punto de vista urbano, ¿no? Tú mencionabas este proceso político desde el punto de vista urbano, ¿cómo es tu evaluación de Valparaíso para luego conectar del desarrollo de Valparaíso, para luego conectar con estos desarrollos que se han dado en otras ciudades, que es lo que comentábamos antes de empezar el programa, y que de alguna manera podrían servir, ¿no es cierto?, como modelo o como paradigma para replicar no significa que haya que asumir, ¿no es cierto?, uno a uno procesos que se han dado en otros lados, pero sí en el fondo pueden ser iluminadores en ciertas cosas. Es que hay un denominador común de todos esos procesos que debería tratarse acá, que es el concepto ciudadanos antes que ciudades. Desde el punto de vista urbano, la planificación tradicional, clásica, generalmente pasa por los tomadores de decisiones y por quienes son los técnicos en las materias y se ha visto que en muchos casos ha sido fatal, digamos, el que no exista la visión más local y cercana de quien habita el lugar, ¿ya? La famosa participación ciudadana. Pero no cualquier participación ciudadana. Entonces, lo que te quiero decir es que en vez de participación ciudadana, antes que nada, mejor ciudadanos que encierra un concepto, que dice que es una persona que está de alguna manera educada o que ha tenido ciertas herramientas, facultades para poder transmitir su experiencia en el territorio, su memoria en el territorio. Los habitantes de Valparaíso, todos son grandes conocedores del territorio, pero no son expertos en el territorio, porque les falta la otra parte, digamos, que es entender un instrumento de planificación territorial. Por ejemplo, el plan regulador, las posibilidades que hay de la unidad vecinal como unidad territorial básica, y por ahí parte la participación que genera resultados. Entonces, eso hay que construirlo y eso demora un tiempo, ¿ya? Y claro, y ahí se mete entonces, o se enreda un poco esto que en el fondo tiene que ver con aspiraciones a otro nivel, ¿cierto?, donde el proceso, puede no terminar nunca. Entonces, ¿cómo se conjuga desde el punto de vista del urbanismo
poder generar avances y soluciones para problemas tan complejos como los que vive Valparaíso, partiendo por el tema de los incendios, que es increíble que esta ciudad en cierta etapa del año, por factores climáticos, una conjunción de cosas, estemos todos bajo una amenaza de un riesgo latente, digamos. Eso no puede seguir ocurriendo, digamos. Entonces, ahí el urbanismo y la política pública tiene que avanzar y no falta hacer un plebiscito, porque ya todos sabemos, hay sentido común, ¿no es cierto?, de que tenemos que atacar la zona alta, ¿ya? Pero hay otros temas que son más complejos, como el tema de la densificación, por ejemplo, el tema de las quebradas. Claro, tenemos toda una visión utópica de una quebrada recuperada porque hay mucha agua, etcétera, pero la verdad es que hay un tema social ahí que es muy difícil enfrentar y tú tienes que tratar con esa persona y hacerlo parte de la solución más que del problema. Entonces, esos son procesos largos, por tanto hay que actuar siempre de manera multiescalar. En ese sentido, yo te diría que las experiencias, como te decía, en distintas partes y en distintos momentos de la historia de otras ciudades, ha sido así, las experiencias exitosas han sido así. Ha sido actuar en lo urgente, pero con decisión y a largo plazo generar procesos de empoderamiento, metodología o pedagogía urbana que permita que la gente pueda entonces integrarse a estos procesos, pero de manera deliberativa real, digamos, o sea, no la mera participación por llenar ¿no es cierto?, una aspiración política. Claro, para la foto. Claro. Quizás puedes mencionar uno o dos de estos ejemplos brevemente de este proceso de, si se quiere, recuperación urbana, si lo queremos llamar así, que de alguna manera podrían servir también de modelo para Valparaíso. Mira, hay varios ejemplos, y no necesariamente ejemplos que hayan tenido procesos de participación, por ejemplo, muy importantes, pero es un caso. Después hay otros casos donde sí ha habido muchas, y de cada uno de ellos uno podría sacar un poco, ¿cierto? Y eso juntarlo con la propia identidad local, que requiere también un proceso de lectura que permita poner su componente a esta olla, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, un gran ejemplo de transformaciones urbanas importantes y radicales fue la que ocurrieron en Curitiba, en Brasil. Pero fueron a partir de una visión personal de un alcalde que fue designado. Claro, el tipo era arquitecto y no tenía aspiraciones políticas él. Entonces, no estaba pensando en un proyecto de transformación del país, sino que él estaba pensando en un problema urbano. Jaime Lerner asume muy joven y no tenía contraparte, digamos, no había un corpus político que lo maniatara, digamos. Entonces él simplemente actuó, y actuó rápido y de manera muy eficiente, usando el sentido común, y transformó lugares que eran zonas inundables, por ejemplo, de inundación por río, en vez de canalizar el río y armar una ciudad y rentabilizar eso desde el punto de vista inmobiliario. Lo que hizo fue generar unos parques que se sustentaban en el tiempo solos, porque era el lugar donde naturalmente se inundaba. Entonces tenía parques que no necesitaban mayores recursos de mantención y que duraron para toda la vida, y por tanto en esas zonas sí se pudo hacer un desarrollo, el segundo proceso, digamos, más participativo, en el cual pudo hacer combinación de vivienda social con desarrollo privado, por ejemplo. Una maravilla, o sea, la gente en Curitiba ama su ciudad y ama a Jaime Lerner, y después lo volvieron o sea, lo eligieron ya en un segundo periodo que tuvo y un tercer periodo que tuvo, porque era un tipo que había sido muy visionario y que no tenía aspiraciones políticas ni ideologías detrás, sino que su visión era más filosófica, por así decirlo. Pero, y una vocación por la ciudad. ¿No? Claro, pero yo encuentro que es legítimo también de que exista ideales de transformación política a nivel país, que recuperen cierto sentido de ciertas tendencias, no quiero decir usando, pero aplicando herramientas de política pública en lo local. Y eso ha pasado también en Barcelona, por ejemplo. Barcelona, el alcalde Maragall, que es el que asume, que finalmente termina haciendo los Juegos Olímpicos y todo, que estuvo un largo periodo, partió con un urbanista que se llamaba Oriol Bohijas, que fue el que metió un concepto de repartir el presupuesto público, atomizarlo en micro intervenciones. Esto después de Curitiba, para que tú vayas viendo que hay, y estos tipos de alguna manera se leían entre ellos, no como ahora que hay una
posibilidad de comunicación global mucho más rápida. Pero sí había escuelas de urbanismo, está la escuela de los SIAM, el movimiento moderno, ahí debajo de todo esto, en los inicios del siglo XX, ¿no es cierto?, que está de alguna manera dando luces, Le Corbusier, etcétera, pero con sus correcciones. Entonces, lo que hace Maragall no tiene nada que ver con Le Corbusier en el ámbito de la acupuntura urbana, que sí tiene que ver con lo de Miguel Lerner, pero cuando recuperan el borde costero y mueven el puerto para allá, esa era una idea que tenía Le Corbusier en los años 20. Entonces, ese fenómeno, el fenómeno de Barcelona, hace que finalmente el PSOE que se está formando en ese momento logre mucha popularidad, porque Barcelona explota al mundo, se vuelve la vedette, ¿no es cierto? Exacto. Y eso ayuda mucho a instalar el modelo, que luego empieza a caer en una serie de problemas porque se mete la banca, ¿no es cierto? Y la banca siempre, si no la tienes bien controlada, ¿cierto?, empieza a generar a lo largo unos efectos colaterales complejos. Después está Porto Alegre, está Medellín, en fin. Claro, el caso más conocido, ¿no? El de Medellín es bastante conocido y el de Porto Alegre, bueno, quizás un poco menos. Sería interesante, digamos, entrar en ese tema, pero ya me avisan que el tiempo no nos da, así es que lo vamos a dejar ahí y, bueno, quizás esto dé para, en fin, para otro seminario o conversación en este mismo espacio. Pero quiero cambiar de tema y, bueno, hablar de tu experiencia, ¿no es cierto?, aquí en Valparaíso, de esta asociatividad que mencionabas tú y también de la colaboración, ¿no es cierto?, de ustedes que son, ¿no es cierto?, arquitectos que tienen una visión urbana del desarrollo de Valparaíso y también de los mismos vecinos, de los habitantes de Valparaíso. Ustedes, bueno, crearon esta asociación, ¿no es cierto?, que se llama Plan Cerro, para entender bien esto, para no solamente haberlo dejado nombrado, pero sin entrar en una comprensión mayor de esta asociación. ¿Nos puedes contar tú brevemente, bueno, cuál es el objetivo de esta asociación y quizás algunos proyectos concretos, ¿no?, para entenderlo de un modo, digamos, muy plausible? Quizás puedes hacer referencia, ustedes se la han jugado y están muy involucrados con el tema, ¿no es cierto?, de la recuperación del ascensor Las Cañas, etcétera, y otros proyectos también de recuperación de quebradas y de trabajo conjunto con la comunidad, ¿no? Hemos logrado generar varias iniciativas en un sector en específico desde antes del incendio, que es la zona del incendio, y todavía hoy día, por ejemplo, estamos con un Corfo. En esa época empezamos con un concurso de arquitectura, pasamos por reconstrucción de sede, en fin, el estudio de prefactibilidad para los ascensores de metro. Estuvimos a punto de estar participando en el tema de la DOH, pero lo que nos dimos cuenta era que concentrando esfuerzos por integrar distintas proyectos que están en cartera pública, ¿cierto?, que son vistos de manera sectorial, nosotros teníamos alguna posibilidad de estar aglutinando esto y traspasando esta información a la comunidad y a su vez también recibiendo información de la comunidad sobre cómo ellos ven la oportunidad que hay ahí de que estos proyectos se hagan, cómo se hacen y cómo ellos entonces también van dando claves para que se hagan, porque existen brechas gigantescas en cada uno de los proyectos, topográficas, culturales, en fin. Entonces, creo que eso ha sido muy importante porque nos ha permitido entonces también empezar a trabajar de manera multidisciplinaria. En Plan Cerro coexiste psicólogo, con abogado, con ingeniero, hemos tenido relaciones también con geógrafo, con biólogo, es decir, eso es algo que el Estado no hace, generalmente. Entonces, yo creo que ahí el ascensor, Las Cañas en particular, que es un avance ya en concreto, es decir, tener un anteproyecto aprobado, donde está la ingeniería de metro, donde está el terreno, está legal, digamos, en fin, está ahí, falta un tris para que se haga, es un botón de muestra de una cosa muy grande que está hacia atrás y que tiene muchas posibilidades. Entonces, bueno, la otra cosa como concreta, un gran logro que fue reconstruir una sede social en tiempo récord, muy rápido, pero claro, eso fue una donación privada que a pesar de que hubo un convenio con el municipio que firmar, que sí demoró muchos meses, apenas se firmó, no hubo que licitar, entonces simplemente fue confianza, transparencia y pum, y la obra se terminó rápido, bien, con diseño ajustado a la visión de los ¿cómo se llama?, de la comunidad que participó en el proceso de diseño, digamos. Entonces esos son logros pequeños, pero que van dando cuenta de un modelo de trabajo que nosotros creemos que puede ser aportativo y por otro lado está mi vínculo con Metropolítica, que me permite a mí, por lo menos
Yo no tengo posgrados en urbanismo, ni mucho menos. En cambio, mis colegas ahí sí son personas que están mejor aspectadas en temas de gran escala, que son muy importantes entender también, para poder ver que uno no está haciendo cosas que son imposibles, digamos, en el territorio. Entonces, como te digo, la asociatividad es muy importante y también existe hoy día, yo creo que en los últimos 10 años en Valparaíso, ha habido una efervescencia de jóvenes que han llegado al tema universitario, ha ayudado mucho para que se vayan generando también colectivos de trabajo que a muchos les falta dar el siguiente paso, ¿no es cierto? Formalizarse, en fin, generar una sustentabilidad económica, en fin. Pero hay herramientas como la de Corfo, Innova Corfo, en fin, hay cosas que están ocurriendo. Hoy día la mesa está puesta. O sea, Valparaíso Ciudad Creativa también. Claro, Corfo, la mesa está puesta y todos los comensales se preguntan a sí mismos, tengo esto, ¿cómo lo hacemos? Mi visión personal es que hay un denominador común en la ciudad de Valparaíso, que es el tema del mar. Estoy totalmente alineado con el discurso de Gonzalo Ilavaca en ese sentido, que lo he venido escuchando y que habla de la necesidad de tener el mar como un frente común. Exacto. Que alinee todos los procesos de iniciativa, tanto ¿cómo se llama?, a nivel comunitario, de ONG, de privado, de público. Porque hay que tener un norte. La ciudad hoy día está con un norte totalmente confuso. Bueno, y eso es lo que esperamos muchos, ¿no? Que en el fondo, bueno, en un plazo, bueno, si no corto, por lo menos mediano, podamos en el fondo tener una ciudad, digamos, con digamos, una apertura, digamos, real y directa y concreta, ¿no es cierto?, el mar con un borde costero al cual podamos acceder todos y que podamos, del cual podamos disfrutar todos. Claro. Y que en el fondo sea otro patrimonio, además del patrimonio que tenemos en fin, los cerros, en las calles, en las escaleras, etcétera, que sea otro patrimonio más si tú te fijas, para toda la comunidad, ¿no? Lo que ocurrió en el siglo XIX fue que se crearon artificialmente 77 hectáreas para pasar de una orilla de playa a una plataforma de borde costero urbano, que la utiliza el puerto, pero que gran parte de ese periodo, de ese proceso, fue utilizado de manera híbrida, puerto-ciudad, ¿ya? Si hoy día se lograra en la nueva lógica de funcionamiento del puerto, moderno, que se expande, que logra ocupar su espacio dentro de lo posible, ¿no es cierto?, y la utilización de este borde ya consolidado para el uso urbano, donde no hay que hacer mucho más equipamiento ni nada. Yo no creo en que haya que poner centros comerciales para poder acceder al mar. No creo en esa lógica. Yo creo que el mar ya está, el acceso ya está construido y por tanto hay que llegar a un acuerdo con la empresa portuaria, con el Estado de Chile, para permitirle la sustentabilidad del puerto en la ciudad, sea entonces una vuelta de mano que permita la mantención de un espacio que ya está construido, al cual hay que hacerle una intervención mínima que tiene que ver con la accesibilidad y con el equipamiento básico para que se pueda ocupar ahí. Eso generaría una serie de encadenamientos, de procesos de bajar la carga ocupacional de la ciudad, que está bastante afectada porque tiene pocos espacios, ¿no es cierto?, espacios públicos, y eso genera inmediatamente un reordenamiento de todos los factores que componen, ¿no es cierto?, la actividad urbana. Exacto. O sea, son, claro, visiones estas maravillosas y ojalá que en el fondo no se mantengan en el plan, ¿no es cierto?, de la imaginación y del deseo y de la declaración de buena voluntad, sino que se concreten sí, en decisiones y en el fondo en la materialización de esta visión que hemos comentado nosotros recién. Me avisan que lamentablemente se nos acaba el tiempo, así es que, bueno, tenemos que dejarlo hasta acá. Por ahora te agradezco tu participación, haber venido hoy día a conversar sobre estos temas que de alguna manera vinculan, ¿no es cierto?, lo biográfico con aquello que nos mueve, que en el fondo es sí, el desarrollo y también la calidad de vida aquí en Valparaíso. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Tomás, por la invitación. Y a ustedes les agradecemos habernos seguido hoy día en este programa con Gonzalo Undurraga sobre las memorias del puerto y también las proyecciones del puerto. Este programa lo pueden seguir ustedes en la página web de Fundación Piensa, así como en YouTube. Muchas gracias y será hasta una próxima vez. Adiós.